Hola, muy buenas noches y bienvenidos al canal de Javier Ruiz. Hoy tenemos nuevo vídeo. Acaba de terminar el plazo para el mercado de fichajes a las 12 de la noche. Y bueno, vamos a comentar los movimientos más destacados en los últimos días. No me limito solo al Deadline Day, a este último día del mercado, sino que también comento algún fichaje que me haya parecido destacado tanto en España como en el resto de ligas europeas en los últimos, pues yo que sé, 5 o 6 días. Es verdad que no ha sido un mercado tan entretenido como el del año pasado de invierno, donde llegaron grandes jugadores y donde el Chelsea fue el gran animador sobre todo, pero hemos tenido ciertas cosas interesantes. Por ejemplo, vamos a empezar por España. Bertrand Traoré llega al Villarreal libre, el jugador ex del Aston Villa, internacional con Burkina Faso, que está ahora en la Copa de África, y la verdad puede ser un interesante jugador para las bandas de Marcelino, que siempre da mucha importancia a este tipo de jugadores. Ha llegado Alejo Vélez al Sevilla, delantero cedido, un futbolista que bueno, pues llegó este verano al Tottenham procedente de Rosario Central, del equipo argentino, pero obviamente no ha tenido minutos y los buscará en Sevilla. Le hacía falta un delantero al Sevilla que no ha podido desprenderse de Rafa Mir, había acuerdo verbal con el Valencia sobre las 5 o 6 de la tarde por 6 millones más uno en variables, pero al final se ha roto todo entre Sevilla y Valencia. Más movimientos en España, por ejemplo, el Betis ha vendido a Luis Enrique, el extremo brasileño, a Botafogo. El Botafogo ha pagado 20 millones de euros nada más y nada menos al conjunto bético, algo que ha venido muy bien. También se ha marchado Borja Iglesias, cedido al Bayer Leverkusen, en un movimiento que sorprende a gente, pero yo creo que puede ser interesante lo de Borja Iglesias, porque Xabi Alonso creo que le puede recuperar un poquito el nivel. Este año está siendo muy flojo del delantero centro. Y vamos a ver si le recupera ese nivel Xabi Alonso, que no dispone de Víctor Boniface hasta primeros de abril, si no me equivoco. Brian Zaragoza se ha marchado al Bayern de Múnich, definitivamente, parecía que se iba en verano, pero el jugador del Granada ha llegado a un acuerdo para que el Bayern se lo lleve ya en este mercado de invierno, debido a que Kingsley Coman va a estar 2-3 meses lesionados, no va a llegar hasta final de temporada, y el Bayern Múnich tenía la urgencia de incorporar un extremo, así que además de los 12 millones de euros más 5 en variables que le había pagado el Bayern de Múnich, por pues esta situación de quitárselo antes al Granada en el mercado de invierno, le paga 5 millones extras, así que la operación puede salir por más de 20 millones para el Granada, buena operación económica, pero es cierto que el Granada va a tener pocas opciones de permanencia. El Atlético de Madrid también se ha movido con dos refuerzos que yo creo que eran necesarios, el famoso 5 que necesitaba el Cholo Simeone para rotar con Coque, Barrios, que el otro día estuvo espectacular, por cierto, contra el Rayo, y compañía. Pues llega Arthur Vermeeren, 22 millones de euros más 5 en variables, jugador de 18 años que procede del Royal Antwerp, el equipo de Amberes, el equipo belga, que ya se enfrentó al Barça en la fase de grupos. Estuvo muy bien Arthur Vermeeren en los dos partidos, tanto en el partido de ida, a pesar de ese 5-0 de Montjuic, como en el 3-2 de la vuelta que ganó el equipo belga, y es un jugador muy interesante, con buen pie, también luchador, y que creo que el Cholo Simeone le puede sacar ciertas cosas a Arthur Vermeeren. Y también llega Gabriel Paulista, jugador que llega libre, procedente del Valencia Club de Fútbol, no estaba teniendo su mejor momento en el Valencia, y bueno, pues es un jugador luchador, que gana duelos, que va fuerte al choque, y creo que puede ser útil para la rotación de centrales del equipo del Cholo Simeone. Para sustituir a Brian Zaragoza llegan al Granada Facundo Pelistri, jugador uruguayo muy joven, 20 años, ya internacional con la selección uruguaya, muchas veces titular en esa banda derecha del esquema de Marcelo Bielsa. Es un jugador muy interesante, con mucho desborde, que maneja bien las dos piernas, pero que quizás no ha tenido tantos minutos en el Manchester United. Por ejemplo, ¿qué más tenemos en España? El Betis, obviamente, se ha movido por todo el tema de las salidas, con Borja Iglesias, con Luis Enrique. Han llegado tres futbolistas por 6 millones de euros. Chimi Ávila, delantero argentino, que procede de Osasuna, que tiene, bueno, pues una gran capacidad para hacer goles, es un ratón de área, tiene muy buen golpeo, a veces se le va un poco la cabeza con esas entradas criminales que hace, y yo creo que en el Betis puede hacer un buen trabajo. Llega también Pablo Fornals al Betis, después de marcharse del West Ham. Es cierto que no ha tenido tantos minutos esta temporada en el club londinense, y llega al Betis para volver a España. Brilló en Málaga, brilló en Villarreal,
y me apetece ver a Pablo Fornals de vuelta en España y veremos qué tal le va en el Real Betis. Y por último, Cédric Bakambu, un viejo conocido de la liga que estuvo en el Villarreal, que luego se fue a China, ahora estaba en Galatasaray y puede ser un delantero también muy interesante, tiene muy buena capacidad, muy buen olfato goleador. Veremos en qué forma llega, ya es verdad que tiene 32 años y veremos lo que ocurre con Cédric Bakambu, con el delantero africano que llega al Real Betis Balompié. Si nos vamos al resto del mercado, es cierto que no hay grandes movimientos, la Premier se ha gastado este mercado de invierno algo más de 80 millones, mientras que el año pasado fueron 800. No ayuda que haya habido una sanción de 10 puntos al Everton, que se esté investigando al Nottingham Forest y al propio Everton para sancionarle otra vez por fair play financiero, que se esté investigando al Manchester City. Eso ha sido muchos factores y bueno, que Todd Boehly sabe que no se puede gastar tanto como el invierno pasado, que no sé si se gastó 300 y pico millones el propietario del Chelsea. Bueno, en Premier, como decía, ha llegado Armando Broja cedido al Fulham, necesitaba un delantero el equipo de Marcos Silva, el equipo también de Londres, y consigue Armando Broja, que no estaba teniendo ni mucho menos minutos en el Chelsea. Enes Unal llega al Bournemouth, es una cesión pero con opción de compra obligatoria a final de temporada que tendrá que pagar el equipo dirigido por Andoni Iraola, 16 millones y medio de euros, va a dejar un buen dinero en Getafe y creo que puede ser un delantero pues bastante adaptable para hacer esa rotación con Dominic Solanke, que está a un grandísimo nivel. Por ejemplo, que más llega Gio Reyna, Nottingham Forest, cedido del Borussia Dortmund. Este chico estadounidense que tiene muchísima calidad, pero que no ha encontrado esa regularidad entre las lesiones y la falta de juego en el Borussia Dortmund. Tenemos a Rogers, que ha llegado al Aston Villa, un jugador procedente del Middlesbrough, extremo, jugador de banda, por el que se han pagado 15 millones, puede ser interesante para la rotación y viene un poquito a sustituir, por ejemplo, viene a sustituir, claro, en este caso a Bertrand Traoré. Y bueno, pues vamos a ver qué tal le va a Rogers, que es un jugador que ha rendido muy bien en Championship, en el Middlesbrough con Michael Carrick, y veremos qué puede hacer en el Aston Villa. El traspaso más caro sin duda para la Premier es de Adam Wharton, jugador muy prometedor con 22 años, medio centro del Blackburn Rovers, que lo estaba haciendo muy bien en el conjunto del norte de Inglaterra, en Championship, en segunda división inglesa, y por el que el Palace paga 25 millones de euros. Yo creo que va a ser un mediocentro muy interesante para el Crystal Palace con Everechi, ese con Michael Olise y con Adam Wharton. Y bueno, algo más de Premier, vamos a ver. Pues sí, Lucas Verbal, el mediocentro sueco de 18 años, que se marcha al Tottenham. Parecía tenerlo hecho con el FC Barcelona. El jugador había visitado las instalaciones, había hablado con el director deportivo Deco e incluso estaba buscando casa en Barcelona, pero al final se marcha al Tottenham, 10 millones fijos para el Djurgårdens, el club sueco, más 2 en variables, y por lo que cuenta Fabrizio Romano en sus redes sociales, ha sido muy importante la mediación de Dejan Kulusevski, jugador sueco que ha hablado con el propio Lucas Verbal y también con el entrenador Ange Postecoglou para traerlo al equipo. Así que el Barça no le sale nada y también pierde uno de los mediocentros pues con más futuro de los próximos años. En cuanto a otras ligas, pues bueno, Belotti, el delantero de la Roma, se va cedido a la Fiorentina. Onel Mangala, jugador del Nottingham Forest, paga al Olympique de Marseille 22 millones de euros por él. Por ejemplo, ¿qué tengo por aquí? Carlos Alcaraz, medio centro argentino, no es el tenista, es un medio centro argentino que estaba en el Southampton, se marcha cedido a la Juventus de Turín. Luego tenemos también a Hugo Ekitike, delantero del Paris Saint-Germain, cedido a la Eintracht Frankfurt esta final de temporada, pero la Eintracht tendrá que pagar 30 millones de euros de forma obligatoria a final de año. Y por último, Said Benrahma, que se marcha al Olympique de Lyon, una cesión por la que el Lyon paga 5 millones de euros al West Ham. Muy necesario para el Lyon este tipo de jugadores porque se están jugando la permanencia en la Ligue 1 francesa. Y nada, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Esto ha sido el repaso a los últimos días de mercado de fichajes. Cierto que no ha tenido tantos buenos nombres como el año pasado en invierno, pero creo que, bueno, pues también este vídeo es informativo, viene bien para que estéis al tanto de los fichajes. Esta tarde tendréis, bueno, pues un vídeo de pronósticos de tercera división y luego ya mañana y pasado crónica habitual de los partidos que sé que siempre os gusta. Hasta la próxima, Javier Ruiz, y nos vemos en el siguiente vídeo. Estamos a 8 suscriptores de los 1100, a ver si llegamos. Chao.